Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Bueno, aunque José sabe a dónde estaba el alma de su padre, porque la muerte es una separación, es decir, sale el alma del cuerpo, y aunque José sabía, siempre la separación es dolorosa, ¿no? Y aquí llora sobre él, lo besa, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Bueno, ahí es importante que José dice que mandó a sus siervos los médicos, o sea, el embalsamamiento era un procedimiento que hacían los egipcios donde sacaban todos los órganos internos y hacían una serie de preparaciones al cuerpo con la idea, con el objetivo de preparar a esa persona para la vida más allá, ¿no? Tenemos que recordar que los egipcios, así como todos, pues todos vienen de Noé. Después del diluvio solamente quedó Noé, y de Noé salió toda la nueva población mundial. Vamos rápidamente a la tabla de naciones. Aquí están los hijos de Noé y aquí están los hijos de Cam. Dice los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Misraim, los hijos de Cam, o sea, Cam era un hijo de Noé. De Misraim salieron los egipcios. O sea, de alguna manera, inicialmente y originalmente ellos conocían al Dios de Noé, conocían al Dios verdadero, pero hubo un momento en su historia que se desviaron de la verdad del Dios Todopoderoso, pero los egipcios conservaban parte de la verdad, ¿no? Que hay una vida más allá. Eso lo conservaban, pero lamentablemente lo mezclaron con ideas paganas que no eran y que no son la verdad, la verdad que conocemos de parte de Dios, ¿no? Entonces, por eso ellos hacían ese embalsamamiento. Vamos ahí a Génesis 50. Y vemos que José mandó a sus siervos, pero especifica a los médicos, no los hechiceros, ¿no? No los brujos, porque podían hacerse el proceso, pero agregando misticismo, agregando oraciones que no son al Dios verdadero. Entonces, me llama mucho la atención la clarificación que hace, que hizo este embalsamamiento, pero médico, no místico, no de hechicería, nada de eso. O sea, fue meramente médico. ¿Por qué? Porque pensaba transportar al cuerpo de su padre hasta Canaán, y eso iba a llevar días. Entonces, al embalsamar ese cuerpo, pues se preservaba el cuerpo para todos los días que tenía que estar el cuerpo sin enterrar, ¿no? Entonces, dice aquí: y se cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. O sea, fue tan grande la influencia de Jacob en ese país de Egipto, que aún los egipcios le lloraron, ¿no? Y es un ejemplo que, aunque estemos en un mundo al que no pertenecemos, nuestra forma de vivir la presencia de Dios debe causar un impacto en la vida de la gente que nos rodea. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Vemos que aunque José tenía un puesto importante, no necesariamente tenía acceso inmediato a Faraón. Quizá había ciertos protocolos y él los observaba, porque
dice que dijo José a los de la casa del faraón, que le dijeran a faraón. Entonces, nunca se tomó atribuciones que no, porque a veces nos pasa que nos dan tantito poder y tantita autoridad y ya perdemos el piso y no guardamos los debidos protocolos y comportamiento necesario. No porque nos den poder y confianza quiere decir que vamos a ir a más, ¿no? Por ahí hay una expresión que dicen que hay gente que se va hasta la cocina, ¿no? Lo invitas a la sala y se pasa hasta la cocina. Y vemos esa forma ejemplar de conducirse de parte de José y solicita que le den permiso de poder ir a enterrar a su padre porque él trabajaba, era como un alto funcionario y no por tener tantos años y hacer todo, básicamente Egipto no murió de hambre por él. Pero ni así se tomaba él los días de vacaciones, no eran vacaciones, vaya, los días de salir de permiso sin pedir el permiso, ¿no? Entonces son cosas a lo mejor pequeñas, pero son relevantes. Y entonces el faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. ¿Se pueden imaginar este momento? Era como algo especial, era como mucha gente, se hizo un no sé cuál sería la palabra, ¿no? Como un desfile de luto grande, llamaba la atención tanta gente, carros, caballos, siguiendo tanto tiempo que caminaron, era como que una procesión, por decirlo de alguna manera, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande, muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, ¿no? 7 es como ese número de plenitud, y dice que caminaron todos hasta la entrada, ese lugar, Atad es la entrada a Canaán, que es la tierra prometida, y José hizo duelo, ¿no? Entonces siempre es importante tener esos momentos de duelo porque es necesario para nuestra alma y nuestro corazón, pero no podemos quedarnos en el duelo siempre, y más como hijos de Dios que tenemos una esperanza que no avergüenza. Nuestra esperanza es que hay vida eterna a través de Jesucristo, que hay una vida mejor después de que cerremos nuestros ojos en esta tierra. Dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Fue tan grande el llanto, la multitud, el luto, que la gente que vivía en Canaán se sorprendió, fue algo impresionante, impactante para ellos, al grado que a ese lugar le cambiaron el nombre, le pusieron Abel Misraim, que significa duelo de Egipto. Acuérdense que acabamos de ver en la tabla de las naciones, ahí en Génesis 10, que el hijo de Noé, Cam, tuvo un hijo que se llamó Misraim y de ahí salieron los egipcios. Entonces, por eso aquí se llama, este lugar le pusieron, a ver, ¿dónde está? Abel Misraim. Abel es duelo y Misraim es Egipto, ¿no? Duelo de Egipto. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, así como lo había pedido Jacob en fe, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Recordemos que esa cueva, Macpela, todavía existe cuando ahí en Israel, es un lugar turístico
que se le conoce como la tumba de los patriarcas, y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿no? Todavía hay un lugar que se llama Tumba de los Patriarcas, que es que abajo en una parte está restos, por decir, arqueológicos de que ahí fue esta cueva de Macpela donde sepultaron a Abraham, a Sara, así como lo está diciendo ahí, y que pidió Jacob también ser sepultado ahí con Lea, y también fue sepultado Isaac y Rebeca en ese lugar. Y entonces dice aquí, pues lo llevaron sus hijos a tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón de Teo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Bueno, fue un funeral muy relevante, ¿no? Como la descripción que nos da haber sido algo muy impactante. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aquí los hermanos todavía tenían como un sentido de culpa y temor a que José cambiara ahora que Jacob no estaba. Y dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Pues no sé si esto fue verdad, yo creo que lo más probable es que lo inventaron porque tenían temor para de alguna forma protegerse. Y al escucharlos, José le causó llanto. Realmente esta historia de que fue vendido y todo esto que pasó fue muy fuerte, ¿no? Pero quizá también escuchar sus corazones y sus preocupaciones, pues le causó cierto sentimiento, ¿no? Solo Dios sabe a ciencia cierta qué sintió José cuando escuchó esto. A lo mejor, no que no los haya perdonado, ¿no? Pero el recordar todas estas cosas no hacían fáciles, no había sido fácil, y pensar que sus hermanos le tenían miedo, no se habían dado cuenta, no habían entendido la mano de Dios. A lo mejor eso fue lo que más le causó llanto, ver que sus hermanos hasta este momento parecían no haber entendido el propósito de Dios, ¿no? Jesús cuando vino a esa tierra lloró, y muchas veces cuando vemos que lloró era al ver la incredulidad de la gente, al verlos desorientados como ovejas sin pastor. Y aquí probablemente lloró porque se daba cuenta que hasta este momento no habían entendido que Dios estaba detrás de todo esto. Así que les explica. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué respuesta esta? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ahí nos habla de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios es el creador de todo, el dueño de todo. Él tiene el derecho a hacer todas las cosas. Y no es que Dios haga lo malo, sino que Él gobierna los vientos. Él puede transformar lo malo en bueno, ¿no? Porque es diferente pensar que Dios ejecuta lo malo, ¿no? Nosotros hacemos lo malo, pero Él es tan poderoso y gobierna sobre todo que puede cambiar eso malo en algo positivo. Entonces, aquí les dice, yo no estoy en lugar de Dios, o sea, yo no juzgo ni tengo el poder para eso. Y se empieza a decir, vosotros pensasteis más mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ya se los había explicado antes. Si Dios no lo hubiera mandado antes en su providencia, se hubieran muerto todos. Y no se hubiera cumplido el plan de Dios de traer al Salvador a través de esta nación. Pero Dios
gobierna, Dios reina y Dios mueve los vientos de la tierra, aún lo que sucede con una intención malvada, aún eso Dios lo cambia para que sus planes se cumplan y se los vuelve a explicar que fue para bien y que a través de eso se salvó mucho pueblo, ¿no? Y eso no nada más véanlo físicamente que se salvaron de morir de hambre, que sería lo de menos, sino está hablando de la salvación espiritual de mucho pueblo y en ese mucho pueblo estamos los que hemos creído en Dios, ¿sí? Los millones de personas a través de la historia que hemos puesto nuestra fe en Dios, estamos incluidos aquí para mantener en vida a mucho pueblo. Si tú has puesto tu fe en Dios, tú estás incluido en esa palabra. Entonces se los está explicando a sus hermanos. Dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, no les habló con rencor porque a veces cuando no perdonamos, les decimos a la gente que no se preocupe, pero terminamos recriminándoles lo que hicieron. Y aquí no, él realmente los vio tristes, los vio preocupados y los consoló. Y vemos que su amor, su perdón no se quedó en palabras bonitas, sino que se ocupó con acciones de sustentarlos a ellos y sus hijos, ¿no? Porque a veces nuestro perdón y nuestro amor se quedan en bonitas palabras, pero el verdadero amor y el verdadero perdón tienen que estar respaldados con acciones. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. 110 años quiere decir que más o menos Jacob tendría unos 56 años cuando murió su padre y vivió él como 54 años más. Y murió. Dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, Dios le permitió Dios ver, dice, hasta la tercera generación de su hijo Efraín. Y vemos mencionado a Efraín, que era el menor, lo vemos mencionado primero, ¿no? Y a Manasés, que era el mayor, lo vemos mencionado después. Dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pareciera que José iba a morir antes que sus hermanos, aparentemente es lo que estamos entendiendo, pero era un hombre de fe y al igual que su papá les recuerda que había una promesa. La primera vez que se dio esa promesa fue en Génesis 12 a Abraham, que Dios les entregaría Canaán, que Dios los llevaría a Canaán. Y aunque ahora viven en Egipto, está recordándoles la promesa de Dios, que Dios los va a visitar y los va a hacer subir. Acuérdense que descendieron a Egipto, pero ahora los va a hacer subir a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo mismo que había pedido su padre, ¿no? También él dijo, Dios los va a visitar y quiero que saquen mis huesos de aquí. También lo hizo en un acto de fe. Mis huesos no se van a quedar aquí. Tienen que llevarlos a Egipto porque estoy seguro que Dios va a cumplir esa promesa que nos dio. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, igual que a Jacob, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos rápidamente a Hebreos, que están en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, 22. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, esa petición no fue capricho, como los mexicanos cantamos que México lindo y querido, si muero lejos de ti. No fue capricho, no fue emoción, fue fe en la promesa de Dios, que Dios los llevaría a esa tierra como parte de su plan de redención. Así que dijo, mis huesos tienen que salir porque sé que Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Entonces vamos a Génesis, ya para cerrar, porque es importante imaginar esto, cómo muere José y básicamente dice que lo embalsamaron su cuerpo, o sea, para que se conservara su cuerpo,
para ser enterrado en Canaán, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña que como 400 años más tarde, Moisés sacó este ataúd de Egipto, ¿no? Porque se quedaron aquí en Egipto como 400 años y pasaron 400 años hasta que fue Moisés que sacó este ataúd de Egipto como lo había pedido y lo llevaron a Canaán, y Josué más adelante es quien lo entierra en la tierra prometida, ¿no? Pero imagínense esto, que 400 años había un ataúd sin enterrar. No sé si se habían puesto a meditar. 400 años estaba un ataúd con el cuerpo embalsamado de José sin enterrar, porque tenían que moverlo, tenían que moverlo a Canaán, ¿sí? Entonces, esto les servía de alguna forma a los israelitas. Cuando estaban, más adelante vamos a ver en Éxodo, que estaban sufriendo, y en su sufrimiento el ver ese ataúd les recordaba que tenían una promesa de Dios, que iban a salir. Y cuando los jóvenes preguntaban qué era ese ataúd, tenían que decirles la historia de la promesa de Dios. Entonces, creo que esto es algo interesante, ¿no? Otro detalle digno de tenerse en cuenta es que la palabra hebrea para ataúd, la palabra hebrea, acuérdense que la Biblia está escrito en hebreo, el Antiguo Testamento es Aarón, y esa palabra hebrea es la misma que se usa para el arca que contenía las tablas de la ley, ¿sí? Más adelante en Éxodo, si tú no has leído la Biblia, a lo mejor no sabes, pero más adelante en Éxodo se nos va a enseñar que Dios mandó construir una arca que tenía la ley de Dios. Y esa palabra arca es la misma que se usa aquí, Aarón, ¿sí? Ataúd, arca. Y esto nos da a entender que una persona que ha tratado constantemente de obedecer la ley de Dios es como un receptáculo vivo de dicha ley. Repito, otro detalle digno de tenerse en cuenta es que la palabra hebrea para ataúd aquí es Aarón, que es la misma que se usa para el arca que contenía las tablas de la ley, enseñándonos que una persona que ha tratado, que obedece la ley de Dios, que es obediente a su palabra, es como un oráculo, o sea, es como un mensajero, es un instrumento que Dios usa para compartir su ley. O sea, ellos mismos es como un receptáculo vivo, es un oráculo vivo, es un mensaje vivo. Su testimonio de esas personas es un mensaje vivo de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y aquí terminamos el libro de Génesis. Gracias a Dios.